Buenos días para todos. En esta mañana voy a hablar sobre el nombre de nombres. Es el devocional de hoy. Pero antes de comenzar este devocional, vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Dios, que este mensaje, Señor, no solamente llegue al corazón de las personas, sino que a través del Espíritu Santo toque, transforme, porque tu palabra es la que transforma el corazón de las personas, Señor. Espíritu de Dios, te ruego que tu palabra cobre vida a cada corazón, a cada pensamiento, a cada persona que escuche este mensaje. Te doy muchas gracias por el privilegio que tú me das de poder compartir tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el mensaje es, vuelvo y lo repito, el nombre de nombres, basado en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Dice la escritura de esta manera. Dios también le exaltó, dice el apóstol Pablo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice el apóstol Pablo. Versículo 10. En el versículo 10 y versículo 11 está reafirmando algo bien importante que va a suceder, y va a suceder a nivel global. Es una palabra profética que se va a cumplir, porque la palabra profética se ha cumplido todo lo que se ha dicho en la Biblia. Y el versículo 10 y 11 dice esto: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de lo que está abajo aquí en la tierra y de debajo de la tierra, dice la palabra. Y toda lengua, toda persona que hable diferentes idiomas, todas las personas, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea que aquí el texto, lo que es versículo 11, está haciendo referencia que todas las personas que hablan diferentes idiomas un día van a proclamar el nombre de Jesús. Y también dice que toda rodilla se doblará y hará exactamente lo mismo. Le dará la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que está diciendo el texto en Filipenses capítulo 2 del 9 al 11. Entonces quiero hacer una pequeña introducción sobre ese texto. En ese texto, ¿qué está pasando? Cuando uno empieza a mirar todo ese texto, porque ese texto va desde el capítulo 2, versículo 1 al 11. Pero quise leer solamente lo que es 9 al 11. Cuando uno empieza a mirar esos textos, prácticamente se está hablando a través de la Biblia, pero especialmente en esos versículos, pero uno tiene que mirar toda la Biblia. Se dice que desde Moisés hasta Jesús, el Dios de los dioses se presenta con un nombre sobre todos los demás. O sea que está dando por sentado que el nombre de Jesús tiene poder, porque Dios es poderoso, y está haciendo una referencia a Señor. No el Señor que nosotros vemos aquí de pronto en la esquina, porque nosotros le decimos Señor a todo el mundo, el Señor de la esquina, el Señor de la panadería, pero aquí no, aquí en la Biblia es Señor de señores, es un título totalmente diferente. Pero cuando uno hace una alusión a Éxodo capítulo 6, 1:18, no lo voy a leer, no lo voy a leer todo, pero más o menos ese Éxodo que está en el Antiguo Testamento está diciendo también palabras como estas, porque Dios se presenta en el Antiguo Testamento como el gran yo soy. Y cuando el pueblo de Israel, dice la escritura que pasó más de 400 años gimiendo, angustiado, porque están esclavizados por los egipcios. Ustedes se imaginan más de 400 años uno esclavizado, debe ser terrible. Pero cuando empieza a mirar ese Éxodo 6, más o menos lo que está diciendo allá es que había una promesa de liberación para que el pueblo de Egipto dejara libre al pueblo de Israel. Pero ¿qué les tocó hacer a ellos? Ellos les tocó clamarle a Dios. La palabra usa un término que se llama gemir. Gemir es mucho más que oración. Eso va de las entrañas, están angustiados, están atribulados por tanta opresión que está ejerciendo el pueblo egipcio. Y cuando Moisés, que fue el personaje que Dios usa para liberar al pueblo de Israel, él dice esto allá en ese capítulo de Éxodo, dice, entonces el Señor
dijo a Moisés, dice, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Jacob, y dice que se le apareció también a Isaac. Y se le apareció como el Shaddai, que significa el Dios todopoderoso. Porque el Dios en quien tú has creído, el Dios en quien yo he creído, es un Dios todopoderoso. Y sigue diciendo esto. Podríamos decir que en ese Éxodo 6 está diciendo también palabras como estas. Pero a ellos no les revelé mi nombre, dice. Y dijo Jehová, y reafirmaré mi pacto, le dijo a ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán. La tierra de Canaán hoy en día es Palestina, aquella tierra que fluye leche y miel, que es lo que siempre está hablando la Escritura. Pero también podríamos seguir pensando que en esa promesa que Dios le dio a Moisés, porque le dio una gran promesa de que Él los iba a liberar del yugo del pueblo de Egipto. Y así fue, Dios los liberó. Y el mismo Éxodo dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Imagínense esa promesa tan grande que le dio. Por eso cuando uno mira Filipenses capítulo 2, también se está refiriendo a Señor. En el Antiguo Testamento se refiere a Señor, pero en el Nuevo Testamento también se refiere a ese mismo Señor, porque es el mismo Señor. A veces no es fácil entenderlo, pero está haciendo referencia al mismo Señor. Sin embargo, esa liberación de fortaleza en respuesta a los gemidos de un pueblo y sobre todo de un pueblo atormentado era solo el principio de lo que Dios iba a hacer. O sea que ese Dios que tú has creído es un Dios grande, es un Dios todopoderoso. Y cuando vemos Filipenses capítulo 2, que es el texto que estamos utilizando, vemos exactamente que Jesús se presenta como Señor. O sea que Jesús, cuando uno empieza la palabra, cualquiera diría, ¿y quién es Jesús? Te voy a decir quién es Jesús. Jesús vino del cielo y vino aquí a esta tierra. Nació en Belén y vivió una vida perfecta y murió en una cruz, que fue una muerte de sacrificio, fue una muerte terrible. Fue sepultado en una tumba, resucitó con victoria y ascendió al cielo, dice la palabra de Dios, para ocupar su trono. Dios lo tiene altamente exaltado y dice la palabra que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando uno empieza a mirar todo Filipenses capítulo 2, Jesús se rebajó 2 veces. Siendo Dios, dice la palabra, el mismo apóstol Pablo dice que siendo Dios se rebajó doble vez. ¿Cómo se rebajó? Estando en la parte divina, se hizo hombre. Ahí se rebajó. No queriendo decir que nosotros los seres humanos estamos por debajeados. No, porque es que Jesús siendo Dios se bajó de estatus. Es lo que está queriendo decir el texto. Y dice, y estando en la condición de hombre, dice, se hizo obediente a la muerte de cruz. O sea que siendo humano, se humilló y se humilló ante los pecadores. Doble vez se rebajó. Eso se llama humildad. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Esa humildad que es tan importante que todo ser humano tenga. Porque esa humildad hace que realmente hemos reconocido a Cristo. Cristo se humilló aquí en la tierra. ¿Y se humilló por quiénes? Por todos nosotros los pecadores. Él pagó el precio costoso por tu vida y por mi vida. Eso lo hizo Jesucristo. O sea que el mensaje fundamental de la Biblia es que Jesucristo es Señor. En el Antiguo Testamento se diría en hebreo Adonai, que significa Señor. Y la verdad más importante en relación con la experiencia cristiana es el señorío de Jesucristo. Y eso es importantísimo que lo entendamos. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿qué implica eso? Implica el reconocimiento de su señorío.
lo recibimos como Señor y Salvador. Ahora, ¿qué significa decir que Jesucristo es Señor? Esto implica algo bien interesante. Para que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, significa que Él es dueño de toda nuestra vida. Eso implica, cuando yo entrego mi vida a Dios, le estoy diciendo, tú eres Señor de mi vida. Por consiguiente, yo debo dejar ¿qué? Yo debo dejar esa vida del mundo para seguir a Cristo, para hacer más o menos lo mismo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra. ¿Qué hizo el Señor Jesús en la tierra? Él vino y sirvió a los oprimidos, Él vino y les sirvió a los necesitados, Él vino y les sirvió a los angustiados, a los atribulados. El Señor Jesús, siendo Dios, Él dice, yo no vine para que me sirvan. Él dice, yo vine a servir a los demás. Entonces, imaginen lo que nos está enseñando el Señor Jesús. Nos está enseñando humildad, que esa es la parte que a veces nos cuesta a todos. Ser humilde no es fácil. Ser humilde es reconocer que nos equivocamos. Ser humilde es decir, Señor, yo quiero ser como tú eres. Cuando tú dices, yo soy cristiano, tú estás diciendo, yo estoy siguiendo los pasos de Cristo. Pero aquí salen unas preguntas. ¿Qué debe hacer una persona para que Jesucristo sea Señor de su vida? ¿Qué debe hacer Él? Les voy a dar la respuesta. Es entregar tu vida. Es decirle, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida porque a mí me ha quedado difícil. Quiero que tú guíes mis pasos. Entonces, cuando tú reconoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador, inmediatamente el Espíritu de Dios llega y mora, reposa sobre ti. Y el Espíritu de Dios ahora va a hacer un trabajo bien interesante en tu vida. Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Por eso necesitamos recibir a Cristo. Porque Él es el nombre que sobre todo nombre, dice la palabra de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo pertenece a Jesús. O sea que somos su posesión comprada porque Él pagó el precio costoso con su propia vida. Cuando una persona se rinde al Señor Jesucristo, reconoce que su propiedad es Él. O sea que Él es nuestro dueño prácticamente y nosotros le pertenecemos a Él. Somos de su propiedad. Y ustedes saben que los consejos que el Señor Jesús da en la Biblia son consejos que son consejos amorosos, son consejos por el bien común de los demás, son consejos que nos ayudan a todos nosotros a ser cada día mejores. Por eso es importante que nosotros entreguemos la vida a nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo una gran pregunta, y es una pregunta muy importante que Él hizo, y la hizo a nivel general, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y la pregunta está en Lucas 6:46, y Él dice esto: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Esa es una pregunta interesante que uno dice, y Señor, sí, te hemos fallado, Santo Dios bendito. Y esa pregunta que Él hace es para que nosotros recapacitemos y le digamos, Señor, si realmente tú eres mi Señor, yo debo hacer lo que tú dijiste que hiciera en tu palabra, porque Él nos dejó la palabra de Dios que se llama la Biblia, para que seamos obedientes a lo que Él quiere que se haga. Y en ese orden debemos ser obedientes. Sale otra pregunta. ¿Estás haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer? ¿Le estamos obedeciendo? Si de pronto no lo estamos haciendo, ese es el momento para que nosotros aprovechemos y lo hagamos. Porque dice la Escritura, Él es el Señor de señores. Y quiero terminar diciendo estas palabras que dice el apóstol Pablo, y me gusta mucho ese versículo 10 y ese versículo 11 de Filipenses capítulo 2. Termino diciendo esto: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y de debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y termino concluyendo esto. Es importante que tú entregues tu vida al Señor. Si le entregamos la vida al Señor, ya nuestra vida no va a ser igual.
Todo ser humano que le entregó la vida al Señor fue transformado. El apóstol Pablo, él entregó su vida al Señor. Sus discípulos le entregaron la vida al Señor y no volvieron a ser iguales. Todos cambiaron para bien. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que cambiemos para bien, que seamos aquellas personas seguidoras de Cristo para hacer el bien a tantas personas que lo necesitan. Muchas gracias. Voy a orar. Ahí donde tú estás, quiero que ores conmigo y cualquier petición que tú tengas en casa, aprovechala en este momento. Voy a orar. Padre eterno, Señor, gracias Señor te damos por Jesucristo, porque Él pagó el precio costoso en la cruz del Calvario por nuestras vidas, por la humanidad. Él se humilló ante los sumos, Señor. A Él no le interesó si nosotros los seres humanos le íbamos a recibir o no le íbamos a recibir. Pero dice la Escritura que Él murió por nuestros pecados. Se hizo pecado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Si tú no hubieras muerto en la cruz del Calvario, todos nosotros estuviéramos condenados. Pero gracias a Dios, tú hiciste, Señor, por el amor que nos tienes, hiciste lo más grande que cualquier ser humano no podría hacer. Uno de los milagros más grandes es la salvación. Gracias, Señor, porque tú mismo lo dijiste en tu palabra, que nos acercáramos al trono de tu gracia y tú no nos echarías fuera, Señor. Gracias, Santo Dios bendito, por tu palabra. Gracias por ti. Oro por cada persona que está escuchando este mensaje, para que tú lo guardes. Guárdalo, Señor. Levanta al caído, al afligido, al angustiado, al que está en este momento enfermo, al que está postrado en cama, Señor. Levántalo en el nombre de Jesús. Señor, te ruego, Dios, que aquellas personas que tengan peticiones financieras, Señor, ábrele puertas en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios todopoderoso, Rey bendito. Te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Hasta pronto, familia Colombo Sueco. Que Dios me les guarde. Hasta pronto.